Imagina una guerra que termina, pero en lugar de traer paz, deja un campo minado, listo para explotar. Un error colosal, cometido por quienes creían que podían resolverlo todo con palabras, pero que, sin querer, crearon la tormenta perfecta para algo mucho más oscuro. Ese error no fue una batalla, ni una decisión militar, sino algo que ocurrió en una sala cerrada, entre diplomáticos que intentaban asegurar el futuro. Y lo peor, nadie sabía lo que realmente significaba. Hasta que ya era demasiado tarde. Ese error alimentó a un monstruo. No de inmediato, pero con el tiempo, preparó el terreno para que una ideología brutal y devastadora cobrara vida. Y todo comenzó con una decisión tomada en 1919. El error de un tratado, que parecía marcar el fin de la guerra, pero acabó siendo el principio de algo mucho peor. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918, pero Europa no encontró descanso. En su lugar, quedó de rodillas, devastada. Lo que quedó fue una tierra desgarrada, un continente roto y con millones de muertos. Economías destruidas, ciudades en ruinas, una sociedad que apenas sabía cómo levantarse de nuevo. La guerra se llevó más de 16 millones de vidas y, para muchos, parecía que la paz nunca llegaría. Pero entonces, en 1919, los líderes de las grandes potencias vencedoras, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, se reunieron para decidir el futuro. El objetivo era simple, o al menos eso parecía, asegurarse de que una tragedia como aquella no volviera a repetirse. Querían una paz duradera, pero la verdad es que, al intentar garantizarla, tomaron una decisión que, con el tiempo, resultaría aún más destructiva. En aquella mesa de negociaciones en Versalles, en Francia, el mundo entero observaba. Las victorias eran celebradas, pero la realidad era que Alemania, derrotada y humillada, debía ser castigada. Lo que no veían era que, al hacerlo, estaban creando el terreno perfecto para un resentimiento profundo y una revuelta que envolvería a toda una nación. Los aliados estaban convencidos de que debilitando a Alemania, asegurarían la paz. Pero lo que realmente estaban haciendo era sembrar las semillas de un futuro oscuro, un error diplomático cuyas consecuencias resonarían durante décadas. El 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Versalles. En lugar de traer una solución justa, impuso condiciones tan duras a Alemania que, en vez de curar las heridas de la guerra, las profundizó aún más. En aquella sala, los vencedores, especialmente Francia, sedienta de venganza por su devastación, querían algo muy claro: Alemania debía pagar. Y pagar sin compasión. La primera gran humillación llegó con la culpa total por la guerra, algo que Alemania tuvo que aceptar legalmente. En otras palabras, fue responsabilizada en solitario por la Primera Guerra Mundial, lo que no solo hirió el orgullo nacional, sino que también distorsionó la realidad de un conflicto extremadamente complejo. La culpa, que en verdad era compartida por varias naciones, cayó únicamente sobre los hombros de una nación derrotada. Y eso fue solo el comienzo. Además, el tratado impuso duras reparaciones económicas a Alemania, exigiendo miles de millones de marcos para compensar los daños causados por la guerra. Esta carga financiera era tan insoportable que, poco después de la firma, Alemania cayó en una crisis económica devastadora. La hiperinflación se apoderó del país. El valor del marco alemán se desplomó y las personas vieron cómo sus ahorros se desvanecían frente a sus propios ojos. Pero no era solo la economía lo que estaba siendo destruido. El tratado también obligó a Alemania a ceder vastos territorios, incluyendo Alsacia y Lorena a Francia, y varias colonias a las potencias vencedoras. La pérdida de estos territorios no solo debilitó la economía del país, sino también su moral. El pueblo alemán se sintió despojado, impotente y, lo más importante, humillado. Finalmente, el Tratado de Versalles impuso severas restricciones militares, prohibiendo a Alemania tener un ejército de más de 100.000 hombres, una marina reducida y ninguna fuerza aérea. El orgullo militar alemán fue desmantelado y el país se vio indefenso, con su propia población cargando el peso de esa humillación.
Lo que debería haber sido un intento de evitar nuevas guerras terminó siendo una receta para el rencor y la desesperación. El Tratado de Versalles, en lugar de garantizar la paz, sembró el terreno para una revuelta popular, alimentando una mentalidad de venganza y frustración. No solo la élite, sino también la gente común, sintió el peso de esa humillación. Y fue en ese caldo de angustia donde empezaron a germinar las semillas de lo que se convertiría en el nazismo. La humillación impuesta por el Tratado de Versalles no tardó en producir sus consecuencias. A lo largo de la década de 1920, el resentimiento alemán se extendió como fuego en hierba seca. Lo que comenzó con una élite insatisfecha pronto se convirtió en un movimiento popular. La gente empezó a sentir en carne propia la gravedad de la situación. Imagina el escenario. Alemania, con sus industrias destruidas, sus ciudades devastadas y su moneda sin valor, luchando por sobrevivir en un mar de deudas. El pueblo sufría una inflación galopante, millones de ciudadanos vieron sus ahorros desaparecer de la noche a la mañana. Los trabajadores recibían salarios, pero no podían comprar nada con ellos, ya que el precio de los bienes y servicios subía cada hora. En 1923, por ejemplo, el precio de una simple rebanada de pan superaba los 200.000 millones de marcos. El dinero se desvalorizaba tan rápido que era más barato usar los billetes como papel tapiz que para comprar algo. Pero el mayor golpe no era económico. Era psicológico. Alemania se vio obligada a vivir bajo el peso de una vergüenza colectiva. Su dignidad estaba perdida, su identidad devastada. El nacionalismo, la idea de que Alemania había sido injustamente tratada, empezó a crecer. Y fue entonces cuando el terreno estaba listo para una figura que no solo entendiera ese dolor colectivo, sino que supiera manipularlo con maestría. Adolf Hitler, un soldado que había sido herido durante la guerra, apareció en 1919, justo en el momento en que el país se desmoronaba. Él, que al principio era solo un orador en reuniones pequeñas, comenzó a hablar de una Alemania fuerte, victoriosa y unificada. Y lo más poderoso era la forma en que supo transformar el resentimiento popular en una llama que incendió a toda la nación. Los otros países nos humillaron, nuestra dignidad fue robada. Repetía con rabia. Para los alemanes, eso sonaba como una voz que por fin expresaba su dolor. El Tratado de Versalles, en lugar de traer paz, alimentó un odio profundo contra los aliados y, en particular, contra los judíos, a quienes Hitler culpaba por la traición que, según él, llevó a la derrota de Alemania. El partido nazi, que Hitler fundó en 1920, fue una respuesta directa al tratado. Las promesas de restaurar la gloria de Alemania, de derribar las humillaciones y de reconstruir un país fuerte, se convirtieron en el principal atractivo para una población desesperada. El mensaje era simple: Alemania no fue derrotada, fue disuelta por un tratado injusto, y solo un líder fuerte podría restaurarla. En los años siguientes, Hitler creció en popularidad. Sus ideas ultranacionalistas, su retórica agresiva y su llamado directo a las masas cansadas y desilusionadas comenzaron a ganar fuerza. No hablaba como un político cualquiera, sino como un salvador. Su discurso inflamado hacía que cada palabra pareciera una promesa de redención para un país marcado por la derrota y la vergüenza. La crisis económica, las condiciones sociales y la desesperación colectiva crearon el ambiente perfecto para el ascenso de Hitler. Alemania estaba al borde de un colapso social y político total, y la revuelta popular no hacía más que intensificarse. Pero, en el fondo, había una pregunta sin respuesta. ¿Quién podría restaurar la dignidad de un país desgarrado por la derrota? Y Hitler, con su discurso furioso y sus promesas de venganza, encontró la respuesta. Fue en este escenario caótico que la ideología nazi encontró un terreno fértil. El error del Tratado de Versalles, que parecía haber sido un intento de acabar con la guerra, en realidad creó las condiciones para una guerra aún más devastadora. El resentimiento se transformó en movimiento, y el movimiento en fuerza política. Y, finalmente, la fuerza política en un régimen tiránico y genocida. A medida que el movimiento nazi ganaba fuerza, Alemania parecía entrar en una espiral de incertidumbre y caos. La Gran Depresión de 1929 solo aceleró el proceso.
La crisis económica global empeoró la ya frágil situación del país. Millones de alemanes estaban desempleados y la pobreza se extendió como una sombra, dominando la vida de las personas. La clase media, que ya había sido sacudida por la inflación posterior a la guerra, ahora veía a sus hijos morir de hambre y sus hogares en riesgo de ser tomados por los bancos. Hitler, como un maestro de la propaganda, supo aprovechar este momento de desesperación. Se presentó como el único capaz de salvar a Alemania. Su mensaje era claro. Somos una nación humillada, pero podemos ser grandes nuevamente. Su llamado fue directo al corazón de las frustraciones de un pueblo que sentía que su dignidad estaba en ruinas. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. En solo un año, consolidó el poder absoluto. Usando la crisis del incendio del Reichstag, en febrero de 1933, Hitler logró convencer al gobierno de que el comunismo estaba a punto de tomar el país y, así, consiguió suspender las libertades civiles y convertirse prácticamente en un dictador. Este fue el último paso de un ascenso meteórico alimentado por un sentimiento de injusticia y humillación que él supo explotar. Sin embargo, la clave para entender lo que sucedió después está en cómo Hitler, más que cualquier otra cosa, vio el Tratado de Versalles como un desafío personal. No era solo un líder de un partido político, se veía a sí mismo como el redentor de Alemania. El tratado, que él llamaba la mayor humillación de la historia, era algo que juró destruir. Cada palabra de su discurso reflejaba la creencia de que Alemania debía ser restaurada a su gran poder perdido. Pronto, la política exterior de Hitler se convirtió en una búsqueda implacable para revertir las cláusulas del Tratado de Versalles. Se negó a aceptar las limitaciones militares impuestas por la paz y, en 1935, comenzó a rearme de Alemania, violando directamente el tratado. El mundo, ya escéptico con la recuperación económica de Alemania, no hizo nada para detenerlo. Con el tiempo, Hitler anexó Austria en 1938 y luego los Sudetes, una región de Checoslovaquia, en un movimiento cada vez más agresivo. Sin embargo, fue en 1939, cuando Hitler invadió Polonia, que el mundo finalmente se dio cuenta de que la paz que él juró restaurar, la paz que debería haberse garantizado en 1919, estaba a punto de ser destruida por su propia mano. La Segunda Guerra Mundial había comenzado, y Europa estaba nuevamente sumida en el caos. El Tratado de Versalles, con todas sus promesas de evitar otra guerra, terminaría siendo la principal razón por la cual la Segunda Guerra Mundial se convertiría en una realidad. El error cometido en 1919 no solo arruinó a Alemania económica y moralmente, sino que también preparó el terreno para una guerra aún más devastadora. El resentimiento que causó el tratado se transformó en una fuerza incontenible. Y así, la guerra que el Tratado de Versalles pretendía evitar, ahora se volvía inevitable. El Tratado de Versalles, en su intento de garantizar una paz duradera, terminó siendo la chispa que incendió una de las guerras más devastadoras de la historia humana. En lugar de crear una Europa unida y pacífica, creó el terreno perfecto para el resentimiento, el revanchismo y, eventualmente, el nacimiento de un régimen que llevaría al mundo al borde de la destrucción total. Cuando la Segunda Guerra Mundial finalmente terminó en 1945, con más de 70 millones de muertos, el mundo no pudo evitar notar la cruel ironía, el Tratado de Versalles, que debía evitar tal tragedia, fue, en realidad, el principal factor que la provocó. Alemania, humillada y empobrecida, no tuvo otra opción que rebelarse. Y la rebelión no fue solo política, sino también una rebelión emocional y nacionalista, hábilmente manipulada por Hitler, creando una de las dictaduras más terribles de la historia. Pero el impacto del Tratado de Versalles va más allá de la guerra. Nos recuerda que, en momentos de crisis, las soluciones basadas en la venganza y la humillación rara vez traen paz. En cambio, alimentan los sentimientos de odio y desesperanza, creando un ciclo de violencia que se perpetúa. El error de la diplomacia posterior a la Primera Guerra Mundial nos enseña que, para construir un futuro mejor, se necesita más que ganar. Se necesita saber cómo sanar las heridas de una nación sin dejar cicatrices tan profundas que puedan generar nuevos conflictos.
Al reflexionar sobre el impacto del Tratado de Versalles, debemos recordar que los errores del pasado solo pueden corregirse con sabiduría, humildad y una visión a largo plazo. El mundo de 1919 tuvo la oportunidad de reconstruir la paz, pero, en lugar de eso, preparó el escenario para una guerra aún más devastadora. Y, mientras miramos al presente, esta lección sigue siendo relevante. Cada vez que elegimos la venganza sobre la reconciliación, la humillación sobre la comprensión, corremos el riesgo de crear nuevas tragedias. La historia, como siempre, nos recuerda, la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la construcción de una justicia verdadera y duradera. Y el error de 1919 es un recordatorio amargo de esto. Ahora, queremos escuchar de ti. ¿Acaso estamos repitiendo los errores del pasado? En un mundo donde las tensiones globales siguen creciendo, ¿estamos construyendo un futuro más pacífico o simplemente preparando el escenario para nuevos conflictos? El Tratado de Versalles debía ser la base para la paz, pero, en lugar de eso, fue un terreno fértil para la discordia. Y esta lección histórica es más que una simple advertencia para el pasado. Es una invitación a reflexionar sobre cómo actuamos en el presente y cómo nuestras decisiones moldean el futuro. Si esta historia te hizo pensar, si te mostró cómo las acciones del pasado siguen resonando en el presente, entonces no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más historias impactantes como esta. Y recuerda, la paz comienza cuando aprendemos de los errores que nos trajeron hasta aquí.